Como decía, que buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada que tiene por título Monitorización, tecnología de apoyo a la gestión de la PAC con imágenes de satélite, dentro de las jornadas que el Instituto está desarrollando para dar a conocer las principales líneas de trabajo en materia de investigación e innovación y, por supuesto, para informar al sector de cuáles son estas líneas de trabajo y cuál es la actividad del Instituto que puede tener interés para todo el sector agrario de Castilla y León. Vamos a dar comienzo a la primera de las intervenciones, que corre a cargo de Francisco Javier Rojo Revilla, que es ingeniero agrónomo y jefe de la Unidad de Estudios y Aplicaciones Técnicas de la Subdirección de Infraestructuras Agrarias del Instituto Tecnológico Agrario. Esta unidad, junto con otras unidades del Instituto en esta Subdirección de Infraestructuras, llevan ya una larga trayectoria en el desarrollo de la tecnología vinculada, en este caso a la PAC, pero también a otros aspectos muy importantes para la competitividad del sector agrario. Y bueno, pues como digo, tienen una larga trayectoria y un conocimiento que nos hace estar un poco en la vanguardia de los equipos que están trabajando con estas tecnologías. Francisco Javier nos va a hacer una presentación de la base tecnológica de la monitorización y puedes empezar cuando desees. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla y comienzo con la presentación. Creo que se ve bien, ¿no, Rafa? ¿Me puedes confirmar? Se ve bien, Javier. Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a empezar las presentaciones con esta primera presentación que voy a hacer yo de lo que es la base tecnológica que hay soportando todo este proceso que denominamos monitorización, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer una explicación pues lo más asequible posible, y para la gente que no conozca este tipo de trabajo, esta implementación que estamos llevando a cabo, pues para que lleguen a conocerla adecuadamente. Bueno, la presentación la voy a dividir en estos 5 puntos. Voy a explicar un poco de entrada en qué consiste la monitorización. Y a continuación sí que quiero hacer un pequeño breve de precedentes de un poco lo que ha sido el camino que nos ha llevado hasta el punto en el que estamos ahora en Castilla y León, porque creo que es destacado el papel de Castilla y León en cuanto a la monitorización a nivel nacional y europeo. Entonces creo que merece la pena por lo menos hacer una mención a ello. Y luego, pues claro, hay que entrar ya en materia y definir un poco cómo lo hacemos, ¿no? Es un poco, al final se trata de mostrar al público en general de qué manera conseguimos el objetivo de monitorizar las parcelas agrícolas, ¿no? Para ello es necesario conocer un poco unos pocos conceptos básicos, y luego explicaré un poco lo que es el flujo de trabajo, sobre todo en la parte que atañe más al ITACIL, que es la parte que llamamos fase automática, la parte más relacionada con el tratamiento de imágenes satélites, de detección, sistemas de información geográfica, etc. Luego ya en la siguiente ponencia pues ya se hablará más de la parte del sistema de ayudas, y con eso yo creo que era una visión general bastante completa, ¿no? Para que la gente se haga una idea. Para empezar, quizás la mejor manera es recurrir un poco a la etimología y decir, bueno, pues el monitor en latín es un término latino y lo que dice estrictamente es lo que significa es el que advierte o aconseja. Y esto está bien porque define muy bien el enfoque que le hemos dado a la monitorización en relación con las ayudas de la PAC frente al sistema, digamos, de verificación o de control o de análisis de las solicitudes de ayudas PAC que se venía haciendo hasta el momento, que eran los denominados controles sobre el terreno, ¿no? En realidad, la monitorización, en lo que tiene que ver con las ayudas de la PAC, es bien advertir o aconsejar, es más bien seguir la evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí voy a ir relatando una serie de características y casi por contraposición entre lo que era la inspección en campo, el control sobre el terreno, que es lo que veis a la izquierda, y lo que es la monitorización actual, que es lo que tenemos a la derecha, por contraposición de los dos conceptos se puede ver un poco en qué consiste. En primer lugar, es esa diferencia. Si hasta ahora el control sobre el terreno se basaba en una visita presencial sobre el propio terreno, en la parcela, y claro, era una visita en el año, o sea, una visita realmente instantánea, ¿no? Había un momento del año en el que el inspector verificaba que allí estaba ocurriendo lo que tenía que ocurrir para que se pudiera comprobar que lo declarado y
y aquello por lo que se van a cobrar las ayudas estaba sucediendo realmente en la parcela de trabajo. En la monitorización no es así. En la monitorización lo que se hace, las imágenes satélite, la disponibilidad de estas imágenes a lo largo de toda la campaña permite hacer un seguimiento es como decir, por decirlo de alguna manera, como poder hacer del orden de 20 o 30 visitas en el año a cada una de las parcelas, ¿no? Que serían esa secuencia de imágenes que se ven en este ejemplo. He querido poner este ejemplo, además, porque es un ejemplo de un caso en el que la supuesta cebada declarada pues no está sobre el terreno, como pueden ver. Si la cebada ocupa estas dos parcelas que se señalan aquí, pues se puede ver que en noviembre no había cultivo, en febrero tampoco, pero ni siquiera en abril y menos en junio hay cebada. Esto también se confirma con otro punto de análisis que tiene la monitorización, que sería, digamos, ya lo que hemos visto anteriormente. Esta secuencia de imágenes, con lo que intento mostrar es, a través de la fotointerpretación, a través de la identificación de la imagen, se puede ver claramente si el cultivo está o no está. Al carecer de color verde, pues podemos inferir que ahí no hay una cubierta compatible con un cultivo de cebada normal, ¿no? Pero esto se puede convertir en números, ¿no? Y este índice, y se puede convertir en los píxeles de esta imagen se pueden convertir en información sobre el índice de vegetación, y aquí en esta gráfica hemos convertido esas 20 visitas que ha hecho el satélite a esa parcela, pues en 20 valores del índice de vegetación en el VI. Es uno de los índices que cuanto más alto indica que hay más vigor de la vegetación y más actividad de las fotosintéticas de las plantas. Y entonces esos números nos indican que si la cebada tipo, que es la gráfica azul, tendría que tener este comportamiento a lo largo de los meses de la campaña, pues en la parcela, que sería la línea más bien naranja, ese comportamiento no se está dando. Entonces, bueno, pues este es un primer ejemplo de cómo un seguimiento a lo largo de la campaña nos ayuda a inferir que, por ejemplo, en este caso, esa cebada, cuando menos, es bastante dudosa, ¿no? O sea, digamos, ahí tenemos algo que no concuerda entre lo declarado y lo observado a lo largo de la campaña. Todos los ejemplos que yo voy a poner en esta presentación son ejemplos gráficos, como no puede ser de otro modo, pero tengo que advertir en este punto que la monitorización no consiste en eso, sino precisamente en todo lo contrario. Lo que ocurre realmente en la monitorización es un procesamiento numérico. Es decir, lo que realmente ocurre cuando nosotros hacemos la monitorización es mucho más feo que lo que se va a ver en esta presentación, porque son números en una computadora. Es todo automático. Entonces, en los ejemplos yo voy a tratar de poner imágenes a esos números de esta manera, ¿no? Entonces vamos a tirar del recurso de la fotointerpretación o de la interpretación de gráficas, pero realmente las computadoras lo que hacemos que hagan es evaluar esos números para conseguir un dictamen final que, como veremos, es el semáforo que presentaré más adelante. Otra de las características de la monitorización es precisamente esto que acabo de mencionar, es su carácter de automática o de automatización. En los controles más clásicos, incluso en los controles que se hacían por teledetección hasta ahora, que se hacían en una parte de las parcelas, se utilizaba lo que he mencionado antes, se utilizaba pura y dura fotointerpretación de las imágenes. Es decir, se veía, como podéis ver aquí en la imagen de la izquierda, pues una secuencia de 4 imágenes en 4 momentos diferentes de la campaña para una parcela dada, y a través de ese diferente comportamiento de las imágenes se deducía si la parcela era compatible, todo iba bien, era correcta respecto a los requisitos que debía de cumplir o no. En el caso de la monitorización, como he dicho antes, todo ocurre, digamos, en unos procesos oscuros, que realmente es un cálculo numérico, y es, por decirlo de alguna manera metafórica, es como tener unos ojos automáticos que van mirando todas las imágenes de toda la campaña por nosotros. Nosotros esas imágenes no las miramos, las miran las computadoras por nosotros. Es la única manera de poder abordar la ingente cantidad de parcelas que tenemos que monitorizar al cabo del año, ¿no? Esto nos lleva a la siguiente característica. Si bien los controles sobre el terreno, dado esa limitación de recursos, de esa capacidad, no es posible visitar el 100% de las parcelas de Castilla y León, que son las que se ven en la imagen de la derecha como puntitos verdes, no es posible visitarlas durante todos los años, una vez, ni siquiera. Entonces, se hacía un 5% de los expedientes de los solicitantes de ayudas, ese 5% aleatoriamente y mediante una serie de criterios de riesgo,
entraban en el control y solamente se visitaba ese 5%, digamos, de parcelas de esos 5% de expedientes. Ahora mismo en la monitorización, gracias a esa automatización, es posible monitorizar el 100% de la superficie. Y esto obviamente tiene una ventaja, pero es una ventaja para todo el mundo, porque es una ventaja de garantía. O sea, garantiza, si está bien hecha la monitorización, obviamente, garantiza que los fondos europeos se están empleando de la manera correcta y que el método de supervisión de cómo se aplican de cómo se verifican y cómo se asegura que los requisitos se están cumpliendo, queda mucho mejor cubierto, ¿no? Es evidente que ese 95% que antes no se podía, porque era imposible llegar a él, controlar o supervisar, pues ahora se puede monitorizar y eso es, ya digo, una ventaja, desde luego, para el que pone los fondos, que son que vienen la Comisión Europea y la Administración Pública, y también es una ventaja para el que lo recibe, que sabe que todo el proceso está avalado por un sistema que cubre mucho mejor, ¿no? Garantiza mucho mejor que se verifican el cumplimiento de los requerimientos de cada uno de los regímenes de ayuda. Otra característica que tiene la monitorización y que es importante es que al cubrir la totalidad de la superficie, al abarcar mucho, pues lógicamente no tenemos una certeza al 100% de todo lo que está ocurriendo sobre la parcela. Lo estamos viendo desde una altura muy grande. El satélite obviamente está muy lejos. Los ojos del satélite son, vamos a decir, son un poco miopes porque la resolución de las imágenes que proporciona no es una resolución nítida y perfecta hasta el último detalle. Entonces, digamos que, por lo menos a día de hoy, esa monitorización lo que nos proporciona son indicios muy probables, pero indicios. Entonces, en la monitorización nos tenemos que mover siempre en el ámbito de la probabilidad. Cuando nosotros emitimos un semáforo, que sería el dictamen, siempre decimos que probablemente, con un grado de probabilidad lo más alto posible, lo que está ocurriendo en la parcela es correcto, sería un semáforo verde, o hay algún problema, sería un semáforo amarillo o rojo. Por contra de lo que antes era una visita in situ, que daba una certeza absoluta de lo que había ocurrido en esa parcela el día de la visita, ¿no? Esa es una característica que hay que tener en cuenta y por eso, después de toda esa fase automática que he explicado antes, pues vienen una serie de operaciones en el sistema de ayudas que aseguran que lo probable o lo que tiene indicios de tener un problema, pues se analiza convenientemente y hasta el final, ¿no? La última característica sería este enfoque, este cambio de enfoque, ¿no? En el momento en el que ya podemos tener supervisión del 100% del territorio, pues aquí puede cambiar un poco el paradigma, la relación de la administración con el agricultor, con el solicitante de ayudas de la PAC. Puede cambiar en el sentido de que una vez que tenemos garantía de que podemos observar el 100% de las parcelas, podemos entrar en otra forma de trabajo con el agricultor más colaborativa. Y aquí la gran diferencia con el método de control anterior es que ahora se abre la posibilidad de que ante la detección de cualquier tipo de incidencia, y luego en los ejemplos que pondré veremos algunos de los casos más frecuentes, más fáciles de resolver y que los que más sentido tiene este enfoque colaborativo, tiene todo el sentido del mundo en un momento de la campaña, una vez hecha ya la declaración y cerrado el plazo de inscripción, tiene todo el sentido el poder hacer una modificación de esa declaración. Bueno, un agricultor puede haber declarado 50 o 60 parcelas, las que sean, y puede haber cometido un error en alguna de ellas, esto es perfectamente posible y esto es subsanable. Está garantizado que el resto son correctos y esa garantía de tener todo lo demás controlado permite que la administración se pueda, por decir así, permitir el lujo de decir, bueno, vamos a arreglar lo que se ha detectado como errores o pequeñas incidencias y vamos a hacer que al final de la campaña la declaración coincida con la realidad, que es de lo que se trata. Y, por tanto, no haya una penalización que tenga que sufrirse por parte del agricultor y por el lado de la administración pues queda garantizado que lo que se subvenciona pues, es acorde a la realidad, ¿no? Entonces, también es importante saber muy bien qué capacidades tiene la monitorización. Con las imágenes satélite, esta secuencia de imágenes que veis en este caso, pues muestran, al contrario que el anterior, muestran un caso correcto de girasol. Serían estas 4 parcelas que se ven en la imagen de la izquierda, que en otoño y en invierno pues se ve que la parcela permanece sin cultivo y solamente en junio, ni siquiera en mayo, solamente en junio ya se ve una cierta actividad leve
mucho más leve que la de la parcela adyacente, que se ve con un verde mucho más intenso, y que ese color, digamos, que puede indicar presencia de cultivo, se produce en junio y julio, y ya en septiembre ha vuelto a desaparecer casi por completo. Bueno, esto es perfectamente compatible con un caso de girasol de secano. Esto es lo que conocemos los técnicos, y quiero decir con esto que ni todas las parcelas se comportan igual en cómo se expresan a través de las imágenes de satélite. Por supuesto, los diferentes cultivos, el diferente tipo de explotaciones, regadío secano, cualquier tipo de incidencia que pueda ocurrir en el cultivo, todo esto se ve en las imágenes, ¿no? Y nosotros en los scripts, en las rutinas que nosotros ejecutamos para poder establecer una evidencia u otra, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas para automáticamente poder inferir si una declaración de girasol, mediante esta información que estamos viendo aquí en forma de imágenes, pero traducida a números, somos capaces de decir que en esa parcela hay girasol o no lo hay. O radical, o de una manera con bastante seguridad o bastante probabilidad, podemos decir que ahí hay una incidencia y podemos lanzar una alarma, ¿no? Las evidencias que se pueden constatar a través de la información que obtenemos de los satélites y de algo más que de los satélites, como mencionaré más tarde, son estas cuatro. Podemos obtener pruebas de cosas que han ocurrido en un momento dado de la campaña, una siega, una recolección, un incendio. Podemos encontrar también evidencias que se producen en un lapso de tiempo, como puede ser pues, un determinado momento de la campaña en el que el cultivo tiene que alcanzar un determinado nivel de vigor vegetativo, o sea, que demuestra que el cultivo se ha realizado con una intensidad suficiente. Otra cosa que podemos inferir a través de la secuencia completa de toda la campaña de imágenes es la compatibilidad de la cubierta con respecto al cultivo declarado, que viene a ser lo mismo que la identificación del cultivo, es decir, adivinar el cultivo en función de qué es lo que se ve en las imágenes y ver si ese cultivo que hemos podido inferir corresponde con el declarado o no. Y luego, por último, una cosa importante que es la homogeneidad de la cubierta, que es decir, que en toda la extensión de la parcela agrícola, el cultivo se manifiesta, si es verdaderamente un cultivo, ha de manifestarse de una manera homogénea en toda la extensión de la parcela. No puede ser que la mitad se vea de una manera y la otra mitad de otra. Eso sería prueba de que hay más de un cultivo o más de una cubierta, ¿no? Entonces, con esas cuatro cosas jugamos para poder realizar una evaluación y poder decir si la cosa es compatible con lo declarado o si tenemos que emitir algún tipo de alarma respecto a que pueda haber alguna incidencia en alguno de los diferentes requisitos que se requiere. Sí, visto de una manera global, lo principal que hay que evaluar es la actividad agraria, por una parte, es decir, en esa parcela se está realizando una actividad agraria, que es la premisa básica, la primera condición que tiene que cumplir todas las superficies acogidas a ayudas de la PAC, y si se han cumplido luego ya otros requisitos que ya son específicos pues de unas u otras ayudas, ya sea pago verde, sin ir más lejos, ayudas acopladas o agroambientales. En este caso, esta parcela, pues como pueden ver, si el cultivo azul es el girasol típico, pues el cultivo naranja no es exactamente igual, pero es bastante compatible con ese cultivo típico, lo cual daría lugar a un semáforo verde, incluso a nivel de diversificación, de cara al pago de pago verde y en una ayuda oleaginosas, en las que hay que verificar la presencia de un girasol en la parcela, pues también tendría su semáforo verde. Esta parcela tendría todos los parabienes. Sin embargo, ¿qué es lo que no se puede monitorizar? No todo se puede hacer. La resolución de las imágenes, que son píxeles que tienen, digamos que solo podemos ver un píxel por cada 10 metros por 10, por cada 100 metros cuadrados, para decirlo de otra manera, pues no es capaz de identificar, por ejemplo, detalles como un asentamiento apícola, que sería lo que se puede ver en la ortofoto de la izquierda, en la fila superior. Sin embargo, en la imagen que nosotros vamos a monitorizar, ese asentamiento, pues no hay manera de identificarlo, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, las plantaciones de cultivos leñosos, en caso de un olivar, en el que fuera necesario, por alguna razón, identificar si se trata de un tipo de olivar intensivo o de un tipo de olivar más extensivo, pues lo que son los pies, los diferentes árboles, no se distinguen en las imágenes de sentido y no podemos realizar ningún tipo de diferencia en cuanto a la densidad de plantación o el marco de plantación o cosas por el estilo. Es decir, hay ciertas cosas que no se puede llegar a monitorizar, por lo menos con los recursos actuales, y también hay que ser conscientes de ello, ¿no? Entonces, entrando ya un poco en el apartado de hacer un poquito de historia de por qué por qué Castilla y León está en la monitorización, pues es que no podemos menos que retraernos al 2014, que fue el año en el que el ITACIL
publicó su primer mapa de cultivos y superficies naturales a nivel de toda la extensión del territorio de Castilla y León. Y este mapa se elaboraba y se elabora con una herramienta de identificación de cultivo que produce una imagen como la que veis en el detalle. Es una imagen de píxeles de 100 metros cuadrados cada uno de ellos, pero que permite sobradamente en las diferentes parcelas agrícolas identificar los diferentes cultivos o cubiertas, o pastos o superficies naturales de bosques, etcétera, que hay en cada uno de los territorios. De manera que esto, visto en las parcelas declaradas, sí que nos proporciona una idea de cuál es el cultivo que está desarrollándose en esa parcela, en la campaña en curso. Esto lo tuvimos en el 2014. Bueno, de hecho, incluso en el propio 2014 se hicieron ejecuciones históricas hasta el 2011, y esto lo que nos abrió, ya en ese momento en el que nadie estaba planteándose la monitorización en el contexto de la PAC, ya nos puso, ya realmente desde el ICACIL, los compañeros que elaboran este mapa ya nos planteaban, oye, esto se podría utilizar para apoyar. En aquel momento pensábamos en que podía ser una buena herramienta para apoyar lo que era el control sobre el terreno que en aquel momento se estaba produciendo, que es esa visita sobre el terreno del 5% de las solicitudes, ¿no? Bueno, en aquel momento no había ningún amparo por parte de la Comisión en cuanto a reglamentación, es decir, no había nada previsto a nivel legal que cubriera que se pudiera aplicar este tipo de técnicas en el seguimiento de las ayudas, de las superficies acogidas a ayudas de la PAC. Pero esta idea ya fue ahí como la levadura, fue poco a poco germinando, y curiosamente, en paralelo, en el 2017, un pequeño experimento piloto similar al nuestro de identificación de cultivo, pero en la República Checa, pero de mucha menor escala, fue llevado a Bruselas, y en Bruselas ellos rápidamente reaccionaron. El experimento se había llevado a cabo en el 2015, pero en el 2017 Bruselas lo acogió con muy favorablemente, y ya se puso a elaborar una serie de guías técnicas y se puso digamos, a promocionar que este tipo de tecnologías se fueran aplicando en el seguimiento de las superficies acogidas a ayudas. Nosotros, como el CEGA, el Ministerio de Agricultura, y el CEGA en concreto, que es el que soporta todo el sistema de ayudas nacional, digamos, dio acogida también a esta iniciativa de la Comisión, pues nosotros pusimos en conocimiento del CEGA desde Castilla y León este recurso, y el CEGA nos dio entrada en el primer proyecto que había relacionado con este tema a nivel europeo, que es este proyecto llamado Sen4CAP, en el que había una serie de países que entrábamos como probadores de una serie de herramientas, que son estas 5 herramientas que se han desarrollado en el proyecto desde el 2017 hasta este año que ha terminado, que se ha por concluido. Y el Sen4CAP era un proyecto en el que se trataba de crear una serie de recursos que ayudaran a los países miembros de la Unión Europea a implementar sistemas de monitorización. El ICACIL entró como representación de Castilla y León y en representación de España, auspiciado por el CEGA, entró a formar parte como test site para hacer una prueba de estos productos en nuestro territorio. Y bueno, pues desde el 2017 se puede decir que estamos trabajando ya en la confección y de herramientas y en el desarrollo de este tipo de tecnologías. En el caso de Sen4CAP como probadores, y en el caso nuestro ya como desarrolladores de nuestra propia tecnología, que es lo que ya desde el 2018 e incluso en comienzos del 19, pues ya desplegamos, nos pusimos a trabajar, estuvimos haciendo todas las pruebas, y ya esto dio lugar a este procedimiento que veis aquí en el esquema, en el que no voy a entrar en detalle, pero que digamos que ya en el 2019, sobre estas fechas en primavera, ya teníamos claro un poco cómo lo íbamos a abordar. Esto nos llevó a que en el propio 2019 hiciéramos una primera implantación, que no prueba piloto, porque fue una implantación totalmente en explotación, es decir, estas 2 oficinas comarcales, estas 2 comarcas, que sería Valladolid y Medina del Campo, más o menos la mitad de la provincia de Valladolid, unas 300 y pico mil hectáreas y unos 5.000 expedientes, esto afectó a unos 5.000 agricultores, se hizo totalmente real. Esos 5.000 agricultores cobraron ese año las ayudas en base a los resultados de la monitorización a la que fueron sometidos ellos y no el resto, pero sí que fue una prueba que llamamos de phasing, que es una manera de definir una implantación progresiva, y que dio, francamente, muy buenos resultados. Sí que es cierto que ese primer año solamente monitorizamos
lo que es el régimen de pago base, que afecta a la práctica totalidad de la superficie declarada, y también el pago verde y las ayudas acopladas. Esa fue, digamos, la primera implantación. En el 2020, como el resultado del 2019 había sido bastante satisfactorio, ya hicimos una implantación tratando de implicar pues, a la práctica totalidad de las provincias. Se quedó fuera Soria porque Soria tiene parte del territorio fuera de la órbita principal del satélite Sentinel, que nos interesaba en primer lugar en esta implantación poco a poco progresiva. Nos interesaba hacerlo solamente con la órbita principal. Y el resto de las 8 provincias, pues sí que tuvieron 1 o 2 comarcas implicadas en monitorización. Pasamos de 300.000 hectáreas a 1,5 millones de hectáreas y de 5.000 agricultores a 23.000, que ya son el 25% de los solicitantes, una cantidad muy importante. Y ahora ya sí, ya entraron a formar parte de la monitorización todos los regímenes de ayuda. No solamente los del primer pilar, pago base, ayudas acopladas y ayudas agroambientales. La intención que tenemos en este año 2021 es aplicarlo a la totalidad de las superficies y de los solicitantes, que son estos números que veis aquí. Y bueno, pues esto simplemente lo que quiere decir es que el experimento funciona muy bien, funciona en la realidad y entonces pues lo vamos a aplicar en la totalidad, sustituyendo completamente a los controles sobre el terreno. Estas son las ayudas, los regímenes de ayuda, 15 regímenes de ayudas del primer pilar y del segundo pilar que entran en la monitorización, y esta es un poco la implantación progresiva vista en porcentajes, ¿no? Para que tengáis una idea de cómo hemos ido creciendo. Los elementos que intervienen, para poder entender un poco cómo lo hacemos, son los siguientes. Por una parte, tenemos que crear lo que nosotros llamamos la parcela agrícola. Esta parcela agrícola se crea por agregación de las diferentes líneas de declaración gráfica. El agricultor, cuando solicita dentro de cada recinto SIPAC una serie de superficies que en algunos casos son contiguas y son del mismo cultivo, realmente componen una única parcela agrícola, ¿no? ¿Por qué nos interesa a nosotros agregarla? Pues muy bien, porque tenemos una cantidad muy importante, concretamente un 62% de parcelas de líneas de declaración gráfica que son de pequeño tamaño, que se agregan a otras que son contiguas y componen en el conjunto un número de parcelas más grande. Entonces esto ayuda mucho a la monitorización. Si los píxeles, por ejemplo, esta retícula que representa aquí, son píxeles de las imágenes de satélite, si los píxeles los consideramos en la parcela agrícola, tenemos una cantidad de píxeles mucho más neta y mucho más fácil de evaluar que si lo hiciéramos línea de declaración por línea de declaración. Entonces tenemos como primer elemento el perímetro de la parcela agrícola, que es donde tenemos que mirar en la imagen para saber lo que tenemos que ver. Por otro lado, pues bueno, esto sería un poco la imagen de cómo es una parcela agrícola de 2 líneas de declaración. Y aquí en la parcela agrícola aparece otro nuevo de los elementos, que sería el escenario. Cada una de las parcelas agrícolas, en función del cultivo declarado, pertenece a alguno de estos escenarios. Los escenarios son importantes porque si tenemos que mirar dentro de la parcela, tenemos que saber que cada escenario se comporta de una manera diferente. Y es un poco la manera en la que tenemos que mirar esa parcela, ¿no? No es lo mismo lo que vamos a esperar en un barbecho blanco, barbecho tradicional, que lo que podemos esperar en un pasto o en un cultivo de invierno, ¿no? Entonces, lo que vamos buscando es un poco lo que cabe esperar. El siguiente elemento que es importante es las ayudas a las que está acogida esa parcela, o mejor aún, los conjuntos de compromisos que tienen que cumplirse en paquetes, en diferentes paquetes, para dar lugar a una decisión de pago. Esto es lo que nosotros llamamos ley, que no es exactamente una ley por cada ayuda, aunque muchas veces sí que es, pero lo importante en esto que hay que tener en cuenta es que una parcela agrícola, al estar acogida a diferentes regímenes, puede tener varias leyes. Y de lo que se trata de la monitorización es de emitir un semáforo para cada ley, ya será verde o amarillo o rojo en el caso de incidencias. De las 15 regímenes de ayudas, nosotros lo desglosamos en 29 leyes, y hay algunas leyes, algunos regímenes de ayudas, como es el pago verde, por ejemplo, y algunos agroambientales, que un mismo régimen le tenemos puesto en varias pasarelas o varias leyes, con lo cual tenemos diferentes semáforos para un mismo régimen porque hay diferentes compromisos que hay que verificar por grupos, ¿no? Ese sería, digamos, los diferentes semáforos que se emitirían en la fase automática. Esto en cuanto a lo que hay que buscar en las imágenes y lo que hay que mirar. ¿Qué es lo que hay que obtener? Pues lo que hay que obtener son lo que llamamos markers, marcadores,
Estos marcadores son las evidencias que nosotros vemos en las imágenes, mirándolas con el enfoque del escenario, en el tipo de cultivo que se espera encontrar y en función de los requisitos que se definen en cada ley, dependiendo de cada régimen de ayudas. Y estos markers los obtenemos principalmente de las imágenes de satélite, como hemos dicho, de las imágenes de Sentinel, pero también los obtenemos del producto derivado de esas imágenes, que es el mapa de cultivos, la herramienta con la que identificamos los cultivos, y también de los productos de este proyecto Desenforcar que he mencionado antes, incluso de información propia del SIGPAC y de otros registros agrarios. Estos marcadores, lo que hacemos es, a nivel de cada parcela, realizar una extracción de la información que hay en el conjunto de la superficie de la parcela y de ahí vamos obteniendo diferentes evidencias que provienen de diferentes orígenes, como son estos 6 que he mencionado. Esa agregación se convierte en un número que corresponde con un determinado marker. Cada marker es una evidencia diferente. Tenemos 6 familias de markers. Markers que obtenemos por análisis del desarrollo del cultivo a lo largo de la campaña, como podrían ser los markers fenológicos. Esos eventos que son puntuales o de determinados periodos de la campaña, también los detectamos realmente a través de los índices de vegetación, etcétera. Tenemos markers que obtenemos por agregación de lo que es la información que se extrae de los cultivos del mapa y markers de homogeneidad, que ya veremos más adelante en qué consiste. Luego hay también un conjunto de datos que obtenemos del SIGPAC y de los registros agrícolas. En total, ahora mismo tenemos definidos nada menos que 74 markers y hay implementados 68. En el año 2020, en esa cuarta parte aproximadamente de los solicitantes que han sido monitorizados, hemos utilizado una colección de 57. Posiblemente estos 68 los utilicemos completamente todos ellos en el 2021. Y aquí lo que hay que implicar es que los markers, de lo que se trata es de disponer de la mayor cantidad de evidencias posible para poder utilizar en cada parcela los que sean necesarios o los que estén disponibles. Cuantas más evidencias tengamos, es mejor para todos porque más nos aproximaremos en esta monitorización a la realidad y más certera será la evaluación del semáforo. Bueno, estos markers, que es, digamos, la fuente de evidencias que tenemos, los combinamos en cada parcela, digamos, entra en alguna de estas columnas de escenario y a cada parcela le sometemos a las diferentes lanes a las que tiene que ser sometida. Aquí veis que mirando por columnas hay parcelas que están sometidas a 6 verificaciones y hay otras que solamente están sometidas a 3 o 4, ¿no? Para cada uno de esos elementos que hay en cada columna se emite un semáforo y este semáforo se obtiene mediante una lógica que llamamos reglas, que es la que combina las diferentes evidencias de los markers y si se produce esta evidencia y la otra no, o a la inversa, o etcétera, pues esto es prueba de que todo va bien, semáforo verde, o que hay algún tipo de problema, semáforo amarillo, o que hay un incumplimiento radical y que aquello va por todo lo contrario a lo declarado. Esto sería semáforo rojo. Con ese semáforo es con el sistema de ayudas que se explicará en la siguiente ponencia, pues arranca a procesar y de ahí se deducen las acciones complementarias que sean necesarias en esa fracción que ya adelanto que es pequeña de parcelas con incidencias, ¿no? Esto lo que me lleva es a poner de manifiesto pues eso, que en este proceso de monitorización hay 2 segmentos claramente definidos. Está el segmento de teledetección, que es el que representamos desde el ITACIL, que tiene todas estas tareas de adquisición de datos, de identificación de cultivo, de procesamiento, de extracción, de generación de markers y de generación de semáforos. Y por otro lado está el segmento de sistema de ayudas, que es el que se explicará mi compañero el ponente en la siguiente, José Ramón Martínez, en la siguiente ponencia, que es el que tiene que ver ya con el tratamiento de todos los resultados y de lo que se hace como acciones complementarias con aquellos resultados de la primera fase, de la fase automática que tienen incidencias, ¿no? Esto, lo que quiero expresar con esta diapositiva, pues es que esto es el trabajo de un conjunto muy variado de especialistas y de un conjunto grande, como no puede ser de otra manera, que también que era el mismo conjunto de técnicos que llevaban a cabo los controles anteriores, pero que ahora, digamos, estamos cambiando esa actividad por este otro seguimiento y este otro tipo de evaluación, ¿no? A lo largo de toda la campaña. Entonces, estos 2 segmentos se interrelacionan de esta manera. Hay una parte automatizada, que es la que protagoniza más principalmente el segmento de detección, aunque con intervenciones puntuales también de los otros equipos de trabajo, y a la inversa, en la otra parte más manual, aunque también tiene sus procesos automáticos, pues fundamentalmente es llevada a cabo por los equipos de la parte del sistema de ayudas, aunque también en algún caso puede ser que sea necesario alguna intervención
o algún refresco de actualización de datos o lo que sea de la parte de teledirigencia. Y aquí ya, para terminar la presentación, simplemente mencionar, dar un poquito de grafismo un poco a lo que somos capaces de hacer en monitorización en la fase automática. Esta primera diapositiva lo que quiere poner de manifiesto es, digamos, el recurso más protagonista y más principal de la monitorización, que es la herramienta de identificación de cultivo, ¿no? Que es el recurso que más evidencias, es decir, más markers, nos permite obtener, ¿no? En primer lugar, una herramienta de identificación de cultivo nos permite precisamente eso, validar cultivos. Por ejemplo, en este caso acabo de señalar una serie de superficies que aparecen aquí en verde oscuro, que son pinares, serían superficies no admisibles. Estas superficies ya las tendríamos como no válidas para la percepción de ayudas. Validar el cultivo implica también validar la actividad agraria, y esto es muy importante ya solamente en el pago base, sin entrar en temas de ayudas acopladas o diversificación de cultivos o rotación. Pero bueno, luego también, pues los requisitos, como digo, el requisito del cultivo propiamente dicho, incluso los mapas de cultivos de años anteriores te dan una indicación de si hay un riesgo de abandono por la trayectoria plurianual que ha tenido esas parcelas. En el control de la actual diversificación, de la futura rotación, este es un recurso potentísimo y que nos está dando unas satisfacciones y nos está poniendo, digamos, a la cabeza de Europa. Tengo que decir, no lo he mencionado antes, que con la implementación de la monitorización en Castilla y León en 2021 en la totalidad de la superficie, somos el primer organismo pagador en toda Europa y en toda España que implementamos la monitorización en el 100% de la superficie para el 100% de las superficies de las parcelas y de las ayudas acogidas a superficie. Esto no lo está haciendo todavía nadie en España, nadie ha llegado ahí, y tampoco en Europa, en la minoría de países que han entrado en monitorización. En ese sentido, Castilla y León está siendo cabecera y mucho de ello tiene que ver con esta capacidad que nos da la implementación tecnológica de la monitorización en general y este recurso en particular, porque digo que es un recurso protagonista. La identificación de cultivos orientada a píxel nos proporciona también la posibilidad de detectar uno de los problemas más frecuentes y más fáciles de resolver, que es el problema de la falta de cardinalidad, que es cuando el agricultor declara un perímetro de parcela que no se ajusta exactamente a la parcela de cultivo, que es un error muy corriente, muy común y, como digo, muy fácil de resolver y de resolver a lo largo de la campaña y por tanto, generar, digamos, una molestia ínfima para una vez resuelto, pues genera una mucho mejor calidad en la información que se gestiona en el sistema de ayudas y en las superficies que se subvencionan, ¿no? Otro tema es la heterogeneidad, que es una cuestión distinta, que es ese ruido, digamos, esos píxeles ruidosos que se ven en determinadas parcelas pero que no tienen un patrón. En cuanto a la cardinalidad, he puesto aquí unas parcelas en detalle para que se vea cómo es esas zonas compactas pero diferentes dentro de lo que es la misma parcela, esas zonas de píxeles de diferente cultivo pero compactas, que nos dicen claramente pues, que la línea de la declaración gráfica tendría que desplazarse pues, hacia otra posición para poder acoger a lo que es la parcela de cultivo en cada caso. Distinto es el caso de la heterogeneidad, en la que puede haber varios, digamos que el resultado es que la maquinaria dice que es un cultivo u otro en una misma parcela. Entonces, hay casos como bastante compatibles, como puede ser el trigo y el centeno, que ven en este caso, que nos puede... O sea, es lógico que en la identificación de cultivo haya una cierta ambigüedad entre el trigo y centeno, que son cultivos que se pueden llegar a comportar de una manera muy similar, incluso entre el suelo y desnudo y girasol, pues también puede haber dudas, o entre el pasto y cultivo forrajes. Ya es distinto el caso de un pasto y un trigo. Entonces, estas diferentes situaciones dentro de lo que es un contexto de heterogeneidad en una parcela son las que nos llevan a diferentes conclusiones dentro de lo que es el procesamiento para obtener los markers. Utilizamos una estrategia de tener la mayor cantidad de markers posibles. Bien, aquí en este caso, para el caso de la cardinalidad que citaba antes, tenemos 5 markers y vamos a generar un sexto marker para la campaña 2021. Tan importante es para nosotros detectar que en una parcela hay 2 cultivos o dos áreas diferenciadas. Esto es como decir que no nos fiamos de lo que nos dice un marker por sí solo, sino que queremos más evidencias concurrentes, ¿no? Y para ello utilizamos markers, 3 de ellos que provienen de la herramienta de identificación de cultivo y otros 2 más que utilizamos mediante el seguimiento de los índices de vegetación. Es decir, utilizamos diferentes aproximaciones para llegar a una misma conclusión
de si hay una falta de capilaridad o no. También tenemos markers, digamos, en esta familia de markers utilizamos unas markers ya en el periodo de captura, en el periodo en el que estamos ahora mismo de solicitud de ayudas. ¿Por qué? Porque la monitorización te permite adelantarte e incluso cuando el agricultor está realizando su declaración, ya le podemos ir advirtiendo en base a problemas que la parcela ha podido tener en el año anterior o muy prematuramente en el año actual, a través de técnicas de identificación de cultivo, a través de ese mapa o a través de seguimiento de los índices de vegetación o del propio SIGPAC, podemos obtener pruebas que permitan avisar al agricultor de que se fije bien y que ajuste lo mejor posible la delimitación de la parcela agrícola. Nada menos que 6 markers para poder advertir de ese tema, ¿no? También tenemos en marcha, y algunos de ellos, estos de la izquierda de condicionalidad, en proyecto, markers de aviso durante el periodo de seguimiento, que no generan semáforo, pero que sí que sirven para advertir de determinadas situaciones, como por ejemplo una quema de rastrojo, o como por ejemplo una recolección de remolacha, en el caso de las ayudas agroambientales. Aquí se ve en el ejemplo de la derecha una remolacha en la que se ha hecho una recolección, pero se ha dejado una franja sin recoger en un momento dado de la campaña. Y bueno, pues aquí pongo una serie más de relación que simplemente lo que quiero expresar es eso, que utilizamos la mayor cantidad de markers posibles, muchos de ellos concurrentes con estrategia de concurrir, ¿para qué? Para reforzar al máximo posible las pruebas que tenemos sobre los hechos que queremos constatar, ¿no? Y ya para terminar, y enlazando un poco con lo que va a ocurrir en el sistema de ayudas, que son las acciones complementarias que se realizan en base a estos semáforos que hemos emitido en la fase automática, hay una parte que tiene que ver con la interacción del agricultor con la administración, y en la que no puedo por menos que mencionar la herramienta de Sativum, que es una herramienta que el Itacil pone en manos del agricultor para que le permite interactuar. Entre otras cosas, no es la única funcionalidad, ni mucho menos, que tiene esta aplicación, pero entre otras cosas le permite interactuar con la administración en ayuda de este seguimiento de monitorización, porque por una parte el agricultor se va a proveer de las propias sistemas de ayudas, de las parcelas que ha declarado en la PAC en el año, va a poder alimentar Sativum con esas parcelas, es decir, va a poder montar la explotación del año en curso con esas parcelas declaradas, de manera que ya las puede gestionar en su aplicación, en su dispositivo móvil o en su ordenador de escritorio, va a poder recibir los avisos, estos semáforos y este tipo de cualquier requerimiento que le haga la administración durante el proceso de seguimiento de la monitorización, va a poder consultar el estado de su evaluación, es decir, cómo van mis parcelas. Pues tiene semáforo verde, tiene semáforo amarillo, me puedo adelantar yo ya, incluso aportar pruebas de que lo estoy haciendo bien y que las cosas van como tienen que ir. Y por otra parte, la propia aplicación le va a permitir remitir fotos automáticamente desde digamos, vincular su expediente, y de manera que por el mero hecho de hacer una fotografía desde el equipo, automáticamente esa foto queda incorporada para que los técnicos puedan supervisar la parcela y puedan acabar de hacer un dictamen definitivo de ella para el pago de las ayudas. Bueno, pues esto es todo por mi parte y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya parecido interesante. Muy bien, muchas gracias, Javi, por esta detallada presentación que, bueno, pues que como puede quedar de manifiesto, muestra la complejidad que todas estas tecnologías tienen y, bueno, pues el empleo de toda la información y sistemas de manejo de toda esta información para poder llegar a un objetivo adecuado. Vamos a pasar a la segunda parte que explicaba Javier en su exposición, que es la parte de gestión de las ayudas en la segunda ponencia, que corre a cargo de José Ramón Martínez Fernández, que es jefe de servicio de ayudas agrícolas de la Dirección General de la PAC. José Ramón lleva ya tiene experiencia ya y lleva muchos años gestionando este tipo de ayudas. Y bueno, pues en un territorio como Castilla y León que no es sencillo, en primer lugar por la extensión, el número de agricultores, el número de solicitudes y el número de parcelas que hay que gestionar en el mismo tiempo que cualquier otro territorio con menos extensión, que eso precisamente ha dado lugar a que Castilla y León se ha tenido que desarrollar una tecnología que siempre ha estado, como decíamos al principio, pues más avanzada para intentar y conseguir, porque creo que la gestión en Castilla y León de las ayudas pues es de las más destacadas de España y que
que nos va a explicar ahora la aplicación de esta tecnología de monitorización a la gestión de ayudas. José Ramón, bueno, quería comentar, porque han preguntado gente en el chat, que cómo hacen las preguntas. Para los que se han incorporado posteriormente a la presentación de la jornada, hemos indicado que las preguntas se realicen a través del chat y se contestarán al finalizar la jornada por parte de los ponentes. Muchas gracias, José Ramón. Cuando quieras puedes iniciar tu presentación. Gracias, Rafa. A ver si soy capaz. Creo que se ve la presentación. Entiendo que sí. Sí vale. Que se ve. Pues de acuerdo. En primer lugar, buenos días a todos. Agradecer al ITA esta jornada de divulgación que da la oportunidad, nos da la oportunidad de acercarnos a gente del sector agrario para que se familiarice con esta nueva forma de trabajar en la gestión de las ayudas. Es cierto que en esta jornada también hay compañeros que se dedican a la gestión dentro de la Junta y bueno, la presentación que yo voy a hacer va enfocada sobre todo a aquellos que no son funcionarios o gente que no está aún con conocimiento, ¿no?, de lo que es esta tecnología de monitorización y creo que es muy interesante que también los agricultores pues conozcan esta técnica que les afecta y les afecta sí o sí, porque como ya ha comentado antes Javier, se va a monitorizar el 100% de las superficies de Castilla y León, con lo cual está claro que cualquier agricultor que solicite la PAC este año, esto que se está comentando aquí, le va a suceder en sus superficies, ¿no? Entonces, bueno, es bueno que conozcan cómo se obtienen los resultados de la monitorización, en qué consiste ese proceso y qué hace luego la Administración con esos datos que nos facilita el ITACIL, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco comentaros que va enfocado sobre todo a divulgar a quien no conoce en la profundidad que conocemos los que nos encargamos de la gestión de las ayudas de la PAC, en qué consiste la monitorización y cómo afecta a las ayudas. La presentación está organizada en este sentido. Primero una pequeña presentación, luego la parte en la que voy a explicar qué hacemos con esos semáforos y o esos códigos de respuesta en forma de semáforo que nos provee el ITA después de hacer el estudio de las imágenes. ¿Qué pasa con eso y cómo nosotros vemos cuando un expediente es correcto o no es correcto y qué pasa después? Y luego pues una pequeña enfoque global de las ventajas y desventajas que tiene este sistema respecto al anterior. Voy a compartir también qué resultados hemos obtenido en la campaña 2020, como también se ha comentado ya. No se hizo la monitorización en todo Castilla y León, sino que fue en una parte bastante grande, por cierto, y bueno, pues de esos resultados podemos extraer conclusiones de lo que nos podemos encontrar en este año, que vamos a monitorizar todo Castilla y León, y luego finalmente unas pinceladas de lo que yo creo que es el futuro de la monitorización, que se prevé largo y fructífero. En la presentación, lo que os comentaba al principio, la idea que tengo es que sea práctica y dirigida a los profesionales del sector, ¿no? Tanto agricultores, que espero que haya muchos escuchando, y otros intervinientes dentro del medio agrario, pues que también sea de interés. La importancia de la monitorización, como digo al final, tiene que ver con ese recorte que es de una presentación que nos ha llegado pues como hace un mes, que es de un representante de una de las unidades de la DG Agri de la Comisión, como veis está en inglés,
y dentro de su presentación ponía esta transparencia que tiene una importancia que es clave, ¿no? Este es el origen de por qué estamos aquí en la gestión de las ayudas hablando de la monitorización. Este es un reglamento horizontal que va a regular las ayudas del próximo periodo y dentro de los elementos, que es lo que dice el párrafo en inglés, que tiene que tener el sistema integrado de gestión y control obligatorio para cualquier organismo pagador que pretenda gestionar ayudas de la PAC, hay una novedad respecto a los elementos, que el resto son los mismos, ¿vale? Como tenemos que tener un SIGPAC, que es el primer punto, tenemos que tener una forma de declarar de manera geoespacial, que es el segundo punto, y el tercer punto que no existía en el anterior reglamento es que tenemos que tener un sistema de monitorización de superficies, todos los Estados miembros. O sea, cualquier Estado miembro que pretenda gestionar y obtener fondos de la PAC necesita este sistema. De hecho, esa es la razón por la que Castilla y León apostó por este sistema. Este mismo miembro de la DG Agri dijo que aquellos países o aquellos organismos pagadores que hemos optado por la monitorización con los proyectos que ya hemos enviado, cumplimos con este requisito, cosa que no todos los países tienen. Francia, por ejemplo, no tiene, Alemania no tiene, todavía no están embarcados en esta forma de cambiar el control. Entonces eso es una ventaja, nosotros creemos así, y toda la experiencia y todo el conocimiento que estamos obteniendo de estos primeros años y de estos proyectos piloto, por decirlo de alguna manera, pues esperemos que redunden en una mejor gestión de las ayudas y que también sea un beneficio para el sector. La forma de realizar el control en el segmento de la gestión de ayudas, cuando una vez que como ha comentado Javier, para cada lane que hemos llamado, ¿no? Para cada ayuda, por decirlo de alguna manera, recibimos un mensaje de cumplimiento o incumplimiento en la comunicación del diagrama de color de un semáforo. Es decir, cuando la luz es verde, eso quiere decir que se está cumpliendo lo que se observa en esa parcela para una ayuda de las varias que puede pedir una superficie. Daos cuenta que, por ejemplo, una parcela en la que se siembren bezas y se pida para ella la ayuda asociada, además de esa ayuda asociada a las bezas, ¿no? Que, como sabéis, pues, los 40 y tantos euros, además de eso está pidiendo el pago básico, ¿vale? Que será lo que valga el importe del derecho, y además el pago verde, por ejemplo. Entonces, de cada una de esas tres ayudas que se piden en esa superficie, desde el Itacil se nos envía un cumple, es dudosa o incumple. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros tenemos ese dato, cuando para un expediente en todas sus ayudas y en todas sus superficies los semáforos son verdes, ¿vale? Ese expediente queda validado en este control. Eso es lo primero que hacemos nosotros con los datos que nos pasa el ITA, ¿no? Si el expediente tiene todo verde, es validado y ya ese control queda resuelto. En el caso de que eso no suceda así, se hace un estudio de cuáles son las incidencias que tienen ese expediente en global, ¿no? Cuánta superficie es la que incumple en alguna de las ayudas, y se hace un cálculo de cuál es la repercusión en los pagos que puede tener esas incidencias. En el caso de que esas incidencias que tenga un expediente no afecten a sus pagos, ese expediente también quedará validado completamente. ¿Vale? En el caso de que eso no suceda, ese expediente no podrá ser validado y pasa a la última fase, que es la fase del estudio por el experto, ¿no? Que luego podremos algunos semáforos, algunas imágenes de cuál es la interfaz y cómo trabajamos desde la administración, que eso se hace en las oficinas comarcales y en los servicios territoriales, en las secciones de ayudas, el estudio de esos expedientes para resolver las incorrecciones que se detectan a través de la monitorización. El experto, para realizar ese trabajo, utiliza pues una serie de datos, que parte de ellos los ha expuesto Javier en su presentación, como son las ortoimágenes, como son las gráficas del NDVI, del índice de vegetación, como son ortofotos, colección de ortofotos de varios años, colección de imágenes Sentinel de varias fechas, y bueno, pues haciendo una comparativa y un estudio y con conocimientos, lógicamente, que tiene que tener agronómicos, como tenemos todos los técnicos que trabajamos en este tema,
pues al final se acaba resolviendo si esa superficie puede darse por buena o si esa superficie tiene que hacer algún tipo de medida el agricultor o si hay que cambiarla, etcétera. Luego hablaremos de lo que pasa con eso, ¿no? En la validación por el experto, puede que tras un análisis de las imágenes y de los datos que tiene el experto, considere que el aviso que se daba por la monitorización obedecía, o como comentaba Javier, a una serie de píxeles que son incorrectos, pero que eso obedece a un desarrollo del cultivo que puede estar dentro de lo normal, pues porque en una época tenía menos vigor, o etcétera, consultando gráficas, podemos decidir, el experto decide que ese semáforo se pasa a verde, pues quedaría correcto. En el caso de que el semáforo no nos parezca correcto, puede haber dos situaciones: que se opte por modificar la solicitud. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una parcela que el señor ha declarado cebada y se ve claramente que ahí no hay cebada, que hay otro cultivo, como puede ser, por ejemplo, patatas, ¿no? Que se ve muy fácil que en la época en la que, por ejemplo, en verano, que el cultivo no tendría que estar, pues ahí hay actividad vegetativa y vemos que hay un error y nosotros podemos detectar por comparación y por gráficas que eso son patatas. Lo que hacemos es comunicarle al agricultor que tiene una incidencia y que según los estudios de la monitorización, lo que tendría que haber declarado correctamente habría sido patatas. Se lo proponemos mediante una carta que reciben los agricultores y si ellos dan la conformidad, pues se modifica su solicitud y se sigue adelante con la tramitación. Cuando eso no puede hacerse así, porque aún no queda claro si lo que vemos en campo puede cumplir o no, interactuamos con los agricultores y les solicitamos que nos envíen información, preferiblemente fotografías georreferenciadas, así se lo comunicamos en la carta que les hacemos llegar, y el agricultor puede ir a la parcela, lo suyo es que lo hiciera, hiciese una foto para que viera que efectivamente ahí hay un barbecho perfectamente labrado, que no nos está quedando claro con las imágenes de Sentinel que estamos viendo, y a la vista de la fotografía el experto vuelve a analizar la situación y según lo que vea con la documentación que envía el agricultor, pues ya decide si da por correcto un semáforo verde la ley, ¿no? La ayuda que pide el agricultor, o en el caso de que vea que sigue siendo incorrecto, pues tiene dos opciones, ¿no? Porque aunque no está puesta aquí, hay otra opción que es ir al campo y que la administración, también hacemos visitas a campo cuando no es concluyente alguna de las informaciones que nos han enviado los agricultores. Finalmente, si lo que estamos viendo allí es que hay un incumplimiento grave de las condiciones para percibir las ayudas, se opta por poner un semáforo rojo. Y ese semáforo rojo que se pone en una ley, ¿no? En una ayuda de una parcela, también se le comunica al agricultor para que lo sepa y que en el caso de que no esté conforme, pues que nos envíe documentos y evidencias que acrediten que sí se están cumpliendo las condiciones para percibir las ayudas, puesto que a juicio de la monitorización y tras la revisión del experto no nos parece que queda suficientemente claro. ¿De acuerdo? También hablaros de que no todos los requisitos que hay para percibir las ayudas son susceptibles de monitorización, lo ha dicho antes Javier. Por ejemplo, el conteo de los árboles, el conteo de los cultivos permanentes, por ejemplo, los frutos de cáscara, que es una ayuda que sí gestionamos, eso no se puede hacer. Y entonces, en los casos en los que no se puede monitorizar alguno de los requisitos para percibir ayudas, lo que se hace es un muestreo, se muestrea un 5% de los expedientes que piden esas ayudas y concretamente esos requisitos se van a visitar en campo. ¿De acuerdo? Entonces, o en algunos casos también se pide al agricultor, como es el caso, por ejemplo, de la prohibición de tratar con producto fitosanitario la superficie de interés ecológico, se le pide al agricultor que demuestre mediante la presentación del cuaderno debidamente cumplimentado que esas parcelas que se han declarado como superficie de interés ecológico, bien sean barbechos o fijadores de nitrógeno, pues sobre ellas no se ha realizado tratamiento. Eso se comprueba por un funcionario, se diligencia y con eso queda acreditado que ese requisito que no se puede monitorizar se cumple. ¿De acuerdo? Pero esto es un poco, esto que veis aquí es lo que sucede cuando tras el envío de los semáforos desde el Itacil
al sistema de gestión de ayudas, nosotros de una manera automática miramos a ver si está correctamente validado el expediente. Si es así, el expediente ya no tendría nada que resolver en este control. Si no es así, pues pasa por estas otras fases de cálculo del impacto de la ayuda, porque, por ejemplo, para el pago verde hay una de las prácticas que es diversificar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos dudas en una parcela, si es un cultivo de trigo o cebada, y nos damos cuenta con este cálculo que hacemos que independientemente de si fuera trigo o si fuera cebada, no afectaría al pago del expediente, no vamos más allá, ¿vale? Tanto trigo como cebada serían correctos para la ayuda y se validaría el expediente si solamente tuviera esa incidencia, ¿de acuerdo? En el caso de que no podamos seguir validándolo por una cuestión del cálculo económico, pues o bien se propone al agricultor que modifique la solicitud porque se ha detectado un error, o bien se le piden evidencias. Y en el caso de que no sean suficientes, pues se giran visitas a campo también por parte de los funcionarios que están haciendo este trabajo. ¿De acuerdo? Y finalmente, si vemos que hay un incumplimiento grave de las condiciones, se pasaría un semáforo a rojo, que ese semáforo a rojo sí penaliza, ¿vale? Lo comentaremos, y lo ha dicho también Javier, que la monitorización tiene unas ventajas, y es que es preventiva en lugar de ser castigadora como eran los controles clásicos, pero cuando el incumplimiento tiene una especial gravedad o es reincidente, por ejemplo, pues en esos casos el experto puede poner un semáforo rojo, que eso sí que penaliza las ayudas, ¿no? Esto creo que es de interés para los agricultores que podéis estar escuchando. Estos son los resultados de la monitorización de la campaña 2020. Esto es un porcentaje de las superficies que nos encontramos que tuvimos que modificar. ¿De acuerdo? Nosotros, y lo diré también en una de las desventajas, hay un problema a la hora de monitorizar con las labores que se hacen en los barbechos, concretamente en aquellos barbechos en los que son labores muy superficiales o en aquellos que se dejan con una cubierta vegetal que, bueno, tiene que ser una cubierta vegetal que no puede conducir al abandono ni a la degeneración de esas superficies, ¿no? Y bueno, pues en esos casos se detectan mal, ¿no?, esas superficies, y por eso parte de esas superficies, o sea, el porcentaje mayor de las superficies que se modificaron fue de barbecho. Luego cebada también, lógicamente, porque es uno de los cultivos más implantados en la región. Luego oleaginosas, que también hay que tener en cuenta que tanto oleaginosas que están aquí como las leguminosas tienen una ayuda asociada, con lo cual, en cuanto aquí hay diferencias más o menos relevantes, pues ya no se pueden, se superan los umbrales que están permitidos para poder validar los expedientes cuando hacemos la simulación de cálculo, y tanto aquí como en oleaginosas como en leguminosas, bueno, pues es un poco lo esperable, ¿no? Primero el barbecho y luego los cultivos mayoritarios, y luego tanto leguminosas como oleaginosas, que son las que tienen, insisto, ayuda asociada y son más delicadas, por decirlo de alguna manera. Estas son las superficies sobre las que se pidió información a los agricultores. Vuelve a estar el barbecho para que acrediten que se han realizado labores. Como sabéis, la actividad agraria es obligatoria en las superficies, y en aquellas superficies de barbecho que se reincide y sobre las que no se hace labor, pues esas tienen un elevado riesgo de incumplir, ¿vale?, esta circunstancia. Y entonces, pues cuando no nos queda claro a través de la monitorización que eso es así, pues se le pide al agricultor que nos envíe una fotografía de que esa parcela cumple los requisitos. Volvemos luego también con las oleaginosas y leguminosas por el tema de las ayudas asociadas. Y los semáforos rojos, aquí hay que comentar que aunque es la remolacha el cultivo que más semáforos rojos tiene, eso es debido a la ayuda agroambiental, ¿de acuerdo?, que tiene la remolacha, y que tiene unos requisitos en cierto modo estrictos de rotación, de ciertos compromisos que se deben de cumplir, y cuando una rotación no se ha cumplido, pues lógicamente eso tiene un semáforo rojo que afecta más a este cultivo. Obviando esta circunstancia, pues lógicamente el barbecho por la cuestión de las actividades, proteaginosas porque también a veces el cultivo no es correcto, oleaginosas también, bueno, pues en principio lo esperable, ¿no? Son resultados que están dentro de
de lo previsto. Comentaros que a nivel global el porcentaje de incidencias está por debajo del 1%, aunque ahí está puesto la gráfica de lo que representa cada cultivo respecto a lo que se dio por malo con un semáforo rojo, ¿no?, por decirlo así, o sobre lo que se ha pedido información. En realidad todos esos trabajos, todas esas superficies sobre las que se ha requerido información o estaban incorrectas, no supera el 1% de toda la superficie que se ha monitorizado, que también está dentro de lo normal, porque en un porcentaje del control clásico pues también andamos sobre esa idea. Voy a intentar ir un poquito más rápido. Las desventajas del sistema son estas que os pongo aquí. Pues es un método nuevo que necesitamos aprender y manejar. También tengo que decir que el aprendizaje ha sido y es rápido, por lo menos en los compañeros que estamos haciendo este tipo de trabajo. Creo que es un control muy intuitivo y bueno, que las herramientas que tenemos son cada vez más ágiles y se ha hecho de una manera bastante eficaz y satisfactoria. Detecta errores de difícil corrección. Cuando un agricultor le comprobamos que ha cometido un error, y será un error en las superficies de pago verde y, por ejemplo, no ha dejado su barbecho suficiente, eso no se puede corregir. O sea, eso se va a reflejar en sus ayudas porque está incumpliendo un requisito de la ayuda y eso no tiene corrección. Eso, vuelvo al mismo, para los agricultores que estéis escuchando, poned especial cuidado en esos requisitos que tenéis que hacer de la supervivencia de interés ecológico, como la diversificación. Si detectamos un error por la monitorización, aunque pudierais cambiar la solicitud, no vais a poder cambiar, o sea, no va a aparecer barbecho si no lo tenéis. Entonces, ahí no nos queda más remedio que ajustar las ayudas a la superficie de interés ecológico que se tenga, ¿no? Y eso, bueno, pues no deja de ser que hay más expedientes que se penalizan en esta ayuda por esa razón, ¿no? La actividad agraria a veces, como por ejemplo pasa en los pastos, es difícil de detectar, eso también lo sabemos. Cultivos minoritarios también a veces se identifican difícilmente porque el trabajo de entrenar a las máquinas en Machine Learning, ¿no?, que es la tecnología con la que se utiliza para el estudio de todas las imágenes, pues eso es más difícil cuando no se tienen patrones sobre los que entrenar a lo que es la extracción de información de las imágenes, ¿no? Al haber poca superficie, pues luego los resultados son más erróneos. También los barbechos con cubierta, como ya os he comentado, tienen problemas a la hora de identificarlos y bueno, pues en la medida de lo posible yo recomendaría a los agricultores que hiciesen labores lo mejor posible para que el satélite les sea fácil identificar que ese es un barbecho que cumple. ¿De acuerdo? Y que las hagan a tiempo, porque a veces pasa que los barbechos se hacen las labores muy tarde y ya cuando se hace el estudio de todas las imágenes de la campaña, pues el proceso no es capaz de comprobar de manera clara que eso es un barbecho, entonces pues te da un semáforo amarillo pues que hay que investigar, incluso que hay que pedir información a los agricultores. ¿De acuerdo? También es un sistema de control que es complicado de adaptar en todas las explotaciones y lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros luego a un agricultor le enviamos una comunicación diciendo que nos tiene que enviar a un correo electrónico una foto que la tiene que referenciar, es cierto que la mayor parte de los agricultores, y eso en los que pensamos y en los que pienso yo en este momento, son perfectamente conocedores de las nuevas tecnologías y las manejan con gran habilidad, sin duda. No en todos los casos, aunque sean pequeños, es fácil inculcar ahora este cambio de método y esta interrelación, ¿no? Es un objetivo que tenemos ahí y que esperemos poco a poco ir consiguiendo. Dentro de las ventajas del sistema, es un método que está claramente respaldado con la Comisión. Vuelvo a la diapositiva que puse antes y es que está escrito en el reglamento horizontal que va a regular todas las ayudas. Evita sanciones a los agricultores porque tiene la orientación preventiva. Se puede modificar esa solicitud adaptándola a la realidad y eso, cuando no se observa que hay una especial gravedad cuando se ha cometido ese error, que es en la inmensa mayoría de los casos, da lugar a que no se penalice. Otra ventaja es que se eliminan los controles sobre el terreno. Eso también hay agricultores que no se van a ver sometidos pues, a ciertos trabajos que había de control. Es cierto que últimamente se hacían los controles prácticamente sin agricultor, ¿no? Pero, por ejemplo, también para la administración, sin el agricultor presente en la inspección. Lo que quiero decir
pero para la administración también es un ahorro de trabajo que esperamos verlo sobre todo este año, que ya sí que se van a reducir, vamos, que este año no va a haber controles sobre el terreno clásicos, ¿no? Y también, insisto, también se dejará de requerir a los agricultores ciertas cuestiones que tienen que ver con el control de terreno clásico. Es cierto en este punto comentar que la condicionalidad no es no tiene requisitos monitorizables. Tiene algunos, pero no son suficientes, y sí que habrá controles de condicionalidad, perdón. La condicionalidad va a haber su muestra, pero que la muestra de condicionalidad este año es el 0,5%, con lo cual no habrá muchos expedientes que inspeccionar. Pero en lo que tiene que ver con el control de las superficies ya no habrá controles de campo, que eso lógicamente es una ventaja. También es un sistema que va a evolucionar con el tiempo, va a evolucionar con las nuevas tecnologías. Aquí pongo el ejemplo de Satibum, que el otro día hubo una presentación muy interesante y que es a donde vamos, es una cosa que es muy clara, es a donde queremos ir además, y no hablo solamente por la administración, sino hablo un poco a nivel de sector, ¿no? A herramientas que, apoyándonos en las nuevas tecnologías y en la gran cantidad de información que hay, pues sea útil, pues en primer lugar para los agricultores, que tienen mucha información, que se les puede guiar, que pueden tener muchos datos en tiempo real, y también para la administración de cara a hacer una gestión más coherente y mejor y más a satisfacción de todos, ¿no? De la comisión, que es quien da los fondos, y de los agricultores, que es quien los reciben. También hay un gran potencial, y si lo seguirá habiendo, ¿no? Pues con el tema del Big Data, que todos sabemos, de la gran cantidad de datos que se manejan, y todas estas redes de inteligencia artificial, ¿no? y lo que os comentaba antes de la tecnología de Machine Learning y redes neuronales, etcétera, bueno, que ahí está el futuro, casi podríamos decir que ahí está el presente, ¿no? Y luego, pues otros tipos de sistemas que también se van a ir asociando a la monitorización, que tienen que ver también con la gestión de las ayudas y lo que la Comisión quiere que hagamos. Pues, por ejemplo, hay un proyecto, FAST se llama, en el que también estamos participando, vamos, desde el y tiene que ver con la mejora de la fertilización de los suelos, y eso va a ser obligatorio para algunos de los ecoesquemas que se van a desarrollar en la futura PAC, y también ahí tenemos que estar. O sea, es que va a ir todo muy ligado, ¿no? Lógicamente, y debe ser así. También el registro de explotaciones es posible que cambie, en fin. Es todo mucha información, y todo tiene que ir ayudando y sumando a la gestión de las explotaciones y a la gestión de las ayudas, ¿no? Es un poco la visión global que se tiene de la PAC, fuera casi de la gestión, ¿no? De las ayudas. Perspectiva de futuro, comentar esto clarísimo: la monitorización, antes se podía dudar, que tampoco hemos dudado nunca, pero está aquí y se va a quedar aquí, y hay que adaptarse porque va a seguir. Va a ser obligatoria en el 2023, como ya se dice también, para la gestión y el control de las nuevas ayudas, de los ecoesquemas y de las ayudas tanto del pago básico o aquellas que se implementen. Es necesario que se impliquen los agricultores por el bien suyo y por el de todo el sistema de gestión, y en eso estamos. También hay que ver que una vez que estamos embarcados en esta nueva forma de hacer, avances que se puedan hacer, como por ejemplo es el caso de una mejora en la exactitud de las imágenes, ¿no? Si podemos reducir el tamaño del píxel de 10×10, que es ahora, a 3×3, que eso estaba a punto de ocurrir si no hubiera habido un problema con uno de los satélites. Bueno, eso en el futuro va a estar ahí, y cuando mejoremos la precisión, es como cuando uno de ver borroso a ver cada vez más nítido, ¿no? Va a ser mucho más preciso el control, y va a ser mucho mejor, entiendo, que para todos, ¿no? Y bueno, pues cualquier mejora que pueda ocurrir en todo lo que tiene que ver con el manejo de estas tecnologías, pues nos podemos aprovechar de ello. Finalmente, también hay un proyecto, y está ahí, y hay como una línea en el horizonte, ¿no? Que es el que en un futuro, con la monitorización, no haga falta casi ni que el agricultor presente la solicitud. Nosotros sería capaz de ver toda la superficie de la comunidad autónoma y de la explotación de todos los agricultores, y en función de los cultivos que estén implantados en ellas, calcularles automáticamente la ayuda, ¿no? Esto sirve un poco para ver dónde está el norte, ¿no? Hacia dónde nos podemos acabar dirigiendo, ¿no?
Y en ese entretanto, pues la monitorización es uno de los primeros pasos que estamos dando con las herramientas que tenemos actualmente y que es probable que mejoren. Ya con esto, en principio, he acabado mi exposición. Os voy a poner una serie de ejemplos para que veáis qué nos encontramos cuando monitorizamos, ¿no? Esto es, en las explotaciones, qué es lo que vemos, qué es lo que puede hacer la monitorización y qué nos encontramos el gestor, qué dato tenemos para actuar, ¿no? Esta imagen que veis aquí, bueno, pues esto es las parcelas de una explotación, esto seguramente será un ribazo, aunque, bueno, y aquí de manera gráfica hemos puesto por colores 2 tipos de cultivo y esta parcela se ha declarado por el agricultor de un solo cultivo. Como se ve claramente, aquí hay un error en la delimitación. Bueno, aquí lo que habría que el agricultor tendría que haberlo declarado bien y lo que el técnico puede hacer con la monitorización es corregirlo, es decir, trazar aquí una línea y a esta parte de cultivo indicar que si esto, por ejemplo, hubiera sido barbecho y esto que vemos aquí es adormidera, pues esta parte de aquí sería adormidera, eso sería barbecho y ya está, y eso es correcto. Vale, en este punto quiero hacer una matización. Cuando a un agricultor se le envía un aviso, por lo que he explicado antes, pero quiero sacar ahora la conclusión. Cuando a un agricultor se le envía un aviso de que tiene que enviar información a la administración porque el proceso de monitorización no ha sido concluyente, eso quiere decir que alguna de sus ayudas puede estar en riesgo. ¿Vale? Si no estuviesen sus ayudas en riesgo, porque se ha hecho previamente el cálculo para ver cuál es la afección de los errores detectados en la ayuda del agricultor, no se le habría enviado nada. ¿De acuerdo? Daos cuenta de que, puesto que eso se hace previamente a enviar los avisos, cuando se está enviando un aviso es porque la ayuda puede estar comprometida. Me refiero a esto, vuelvo a hablar a los agricultores, bueno, y a todo el mundo que está escuchando, que es importante. O sea, cuando se está dando un aviso, es bueno hacerle caso. ¿Vale? Tu ayuda puede estar comprometida. Entonces, mira a ver, porque es probable que si nos mandas una foto de que ese girasol es correcto, pues estará bien. Y es lo que creo que al agricultor le interesa hacer, ¿no? Ponerse en contacto con la administración, colaborar y resolver esa duda. Y si, por ejemplo, tuviera un problema, pues decirle, oye, mira, pues es que me he equivocado, cámbiame la solicitud. Y también se podría hacer. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo eso, un error que se podría solventar después de enviar la carta diciendo nosotros lo modificaríamos y le enviaríamos la propuesta de modificación al señor. ¿De acuerdo? Es otro ejemplo en el que se ve que hay errores en la delimitación. O sea, este agricultor declaró por aquí y sin embargo el cultivo viene por aquí. Y es más, aquí tiene otro cultivo en este pivot, según parece, pues que sería otro. Y esta declaración es incorrecta. Aquí estamos viendo pues, que tiene bastantes semáforos amarillos en sus lanes. Aquí por los códigos estoy viendo que es girasol lo que tiene plantado aquí. Estos son casos reales. Entonces, eso también lo tendría que corregir. Este es otro caso similar al primero. Aquí se ve este semáforo amarillo en una superficie de este producto que son guisantes. Vale, entonces, esta superficie de guisantes no es correcta. El señor declaró 3,28 hectáreas y no es todo guisantes porque hay parte de esta parte de aquí de la parcela, es otro cultivo. ¿Qué es lo que hace el experto? Aquí este es un ejemplo. Pues el experto lo que hace es hacer un corte, ¿vale? con nuestras herramientas de edición. Este cultivo de aquí, que pertenece a esta explotación, lo hemos puesto con este cultivo que está aquí, suponiendo que fuese, por ejemplo, alfalfa, pues ponemos esto es alfalfa y estos siguen siendo bezas. Si os dais cuenta, ahora la superficie de, perdón, bezas, guisantes, disculpad. La superficie de guisantes es 2,62. La superficie anterior eran 3,28. ¿Vale? Entonces, hemos reducido esa superficie y además le hemos puesto 0,66 hectáreas, que es de este cultivo, del cultivo de alfalfa. Se lo comunicamos al señor y entiendo que va a estar de acuerdo porque se ve claramente que es así. Es lo que suele pasar, ¿eh? En la inmensa mayoría, en el 99% de los casos que hacemos una propuesta de modificación a los agricultores, están de acuerdo con ella. Este es un caso de un semáforo rojo, que es esta parcela de aquí, ¿vale? Está declarada de barbecho, ya casi en la misma ortofoto podemos ver que algún tipo tal, y entonces se ha ido al campo, se ha hecho una foto y este es el resultado. Al ver el incumplimiento, que es de una gravedad pues bastante clara, esta parcela no tiene actividad y está abandonada y bueno, pues se ha puesto un semáforo rojo, que esto sí que va a tener repercusión en sus ayudas, ¿de acuerdo? Esto, aquí se ve la ortofoto, me quedan 2 ejemplos solo, ¿eh? Esta es la ortofoto, esta es una parcela, ¿de acuerdo? Que ya en la misma ortofoto se puede observar que hay un error.
que hay un error a la hora de cultivarla con respecto a las líneas de la parcela, a las líneas con las que se ha declarado. Incluso aquí podríamos ver que se está yendo a este mojón, que este hito que está aquí, parece que tiene la única finalidad de delimitar el largo de estas parcelas y el ancho de esta de aquí, ¿no? Bueno, pues estas parcelas, que es esta de aquí, que tiene 6 hectáreas, es posible que sea larga y es posible que incluso el agricultor no vea un mojón con el otro. Bueno, no entiendo muy bien por qué razón, en lugar de ir derecho a este mojón, ha ido a este. Insisto, puede que haya entendido que este mojón está en la alineación, que esto sería uno que estuviera aquí, y se ha guiado a él. Más allá de esta especulación, si me permitís por mi parte, lo que sí que se está viendo que no se está haciendo correctamente el cultivo, ¿vale? Entonces, aquí se ve en la ortofoto claramente, en la Sentinel, en las imágenes de Sentinel, cómo esta superficie que se ha declarado de cebada, esta será, imagino que será una imagen de mayo, donde la cebada tiene más intensidad vegetativa que lo que es el girasol, ¿no? Que es este que está aquí, que tiene menos, que si fuera en otra época sería al revés, pero bueno, aquí en cualquier caso esto sirve para delimitar hasta dónde llega la superficie, que como veis es la misma línea casi que marca la ortofoto, ¿no? Y lo que se ha hecho en este caso ha sido anular esta superficie de las 5,99 hectáreas para hacer 2 líneas nuevas, una con 5,43, esto lo ha hecho el experto, ha dividido esto y esto en 4,53 hectáreas y ha dejado 1,45 hectáreas de girasol, que es lo que tiene aquí cultivado este señor. ¿De acuerdo? Eso es el trabajo que hace el experto cuando a la vista de las imágenes Sentinel puede hacerlo. En esta, que es la última, no se ve ninguna diferencia en la ortofoto, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí tenemos un semáforo amarillo en esta superficie que es de lentejas, ¿vale? El código 51. Sin embargo, aquí sí se ve. No sé si sois capaces de verlo desde vuestros equipos. En el mío se ve bastante claro que hay una línea por aquí que delimita un cultivo y otro. Seguramente si cogiéramos imágenes, que no lo puedo hacer porque esto es una presentación de otras fechas, que eso también lo puede hacer el experto, veríamos claramente que sí se observa, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el experto? Pues dividir esta declaración, o sea, esta parcela, el señor ha declarado todo esto del mismo cultivo y el experto ha tirado una línea por aquí, ¿vale? Para delimitar lo que eran las lentejas de lo que era un girasol, ¿de acuerdo? O sea, como veis, o sea, lo que quiero ver es que aquí, aunque en la ortofoto no se ve, en la imagen sí se ve, y eso da pie al experto para poder tirar una línea y delimitar las superficies y dejar correctamente corregido el expediente. Eso se trasladará también al agricultor para que proponerle ese cambio. Entendemos que va a estar de acuerdo porque se ve muy fácil que eso es así y sería la forma de interactuar con ellos. Perdonad porque me he extendido más de la cuenta, me suele pasar y eso que intento ir rápido. Bueno, espero que me hayáis entendido y muchas gracias por vuestra atención. Para cualquier consulta, pues lo vemos ahora en el chat. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Ramón, por la explicación de cómo se aplica la tecnología de la teledetección a la gestión de las ayudas de la PAC y sobre todo por la visión que nos has dado de hacia dónde vamos, ¿no? Porque eso creo que es muy importante. Primero, es una obligación de la comisión y segundo, pues puede tener unas ventajas y tiene una línea de futuro. Y bueno, pues ya la última parte de la jornada es conocer el otro lado de la gestión, el otro lado del tema de la gestión de ayudas PAC, que es lo que le corresponde al agricultor. Para eso nos acompaña Luis Alberto Nebreda Solórzano, que es un agricultor de Astudillo, que gestiona una explotación que tiene parte de secano y parte de regadío y que bueno, pues no en vano es el presidente de la comunidad de regantes del canal del Pisuerga, como ha dicho el viceconsejero al principio, y una comunidad de regantes de las más importantes en cuanto a superficie que tenemos en Castilla y León, que además pues lleva inmersa en un proceso de modernización de regadíos y que está aquí porque en su zona pues ya se ha aplicado esta tecnología de la monitorización para la gestión de las ayudas de la PAC y desde luego nos resulta muy interesante conocer su opinión, puesto que además de todo lo que se ha explicado, que ya se ha comentado en a lo largo de estas dos presentaciones, pues nuestra obligación es
poner al servicio de la agricultura una tecnología que permita facilitar a los agricultores, además de cumplir con los requisitos de la Comisión, como dije anteriormente, pero también hacer más fácil la labor a los agricultores, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de gestión, que es un tema muy importante. Así que, Luis Alberto, cuando quieras puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias por haber tenido la deferencia de haberme invitado a esta jornada, a esta conferencia, y bueno, poder expresar en ella mi opinión al respecto. Y bueno, también contaros pues mi pequeña experiencia, una experiencia muy limitada, pues sobre todo debido al corto periodo de tiempo que la monitorización lleva implantada en nuestro territorio. La experiencia, bueno, yo, aunque seguramente muchos me conozcáis por temas asociados al agua, yo principalmente, y como no puede ser de otra manera, soy agricultor, vivo de mi explotación y de mi agricultura. Resumo un poco agricultura por los cuatro costados, no en vano mi padre, mi abuelo y hasta mi bisabuelo lo fueron. Y además trabajo en una profesión que me gusta y en la que me ha dado muchas alegrías. Y gracias a Dios, pues puedo decirlo así porque, bueno, pues gracias a Dios tengo una explotación de la que estoy tremendamente orgulloso. La pequeña experiencia que os puedo contar yo con respecto a la monitorización, pues un pequeño detalle o dos cuestiones que surgieron el año pasado. Yo tenía unas parcelas las cuales había sembrado de colza en septiembre del año 2019, lógicamente pues para recolectarlas en el 2020, y aquella colza pues eran parcelas de regadío, y aquella colza la puse en marcha, la puse a funcionar en septiembre, la hice nacer con los aspersores, con el regadío, y aquello nació bastante bien. Yo pues me sentía bastante satisfecho al respecto, pero pues como los enemigos muchas veces no descansan, tuve la mala fatalidad de que durante el invierno, pues la zona esta, que también en determinados momentos ha estado afectada por los topillos, por los ratones, pues estuvieron haciendo la labor a lo largo del invierno, y aquella parcela pues prácticamente las habían prácticamente pues medio comido. Ante la duda de llevar adelante un cultivo que no fuera todo lo rentable que yo esperaba de él, pues decidí un poco más tarde que pronto levantarlo y poner otro cultivo en él. Entonces, en una de ellas sembré cebada, y una cebada tardía, lógicamente, y en otra de ellas sembré alfalfa. Seguramente en un momento dado la monitorización pues captó ahí unas diferencias de colores o unas diferencias numéricas, y detallan que, puesto que los dos cultivos fueron muy tardíos, tanto la cebada como la alfalfa, lógicamente que fue una alfalfa nueva que había que hacerla nacer, y que al principio la alfalfa pues lógicamente tiene muy poquita vegetación, pues aquello se conoce seguramente que no dio las numeraciones o las curvas o lo que fuera que debería de haber tenido. Me notificaron, me notificaron y me comentaron, como habéis dicho vosotros, la posibilidad de hacer una fotografía georreferenciada mediante la aplicación mediante la descarga, perdón, de una aplicación en la cual la podemos efectuar la fotografía, mandarla y ver un poco que efectivamente lo que yo estoy contando así se había producido, y aquellas parcelas estaban sembradas de lo que la PAC reflejaba. Así se hizo la fotografía, se envió, y bueno, pues aquel problema se solventó. Entonces, bueno, tanto en cuanto esto no tuvo ninguna penalización, por supuesto, y el problema se resolvió, pues yo quedé satisfecho. También recuerdo que hubo un pequeño problema con otra parcela
que habíamos adquirido con muy poquita antelación. Concretamente el año pasado fue el primer año que la cultivé y resulta que el anterior propietario, el propietario al que yo se la compré, había cedido una parte de esa parcela a un tercero para la colocación de un pívot. Yo desconocía aquella situación y el señor del pívot en su pívot iba a colocar, o de hecho colocó, girasol. Como seguramente ya entramos en el detalle de que una PAC tenía pues, una ayuda completamente diferente a la otra, como ha dicho José Ramón, pues se nos notificó, pues lógicamente, para ver qué ocurría allí, puesto que yo estaba declarando todo ello como cebada cuando realmente tendría una parte de girasol, y aquel señor estaba declarando todo girasol cuando seguramente tendría una parte de cebada. Bueno, pues aquello lógicamente nos llamaron, se subsanó, se cuadraron las superficies a cada PAC y aquello no tuvo ninguna incidencia, ninguna penalización, pero sí que yo cobré una parte de girasol que realmente no había sembrado y el otro señor pues no recibió esa parte de girasol porque lógicamente en su parcela tenía cebada. Bueno, son dos casos de mi pequeña experiencia que puedo contar y de lo que yo puedo aportar en este periodo tan corto que tenemos de implantación de la monitorización. Pero llegado a este punto también sí que quería, bueno, pues comentar un poquillo lo que de preocupación, entre comillas, me viene un poco encima, en tanto en cuanto en la época de lo políticamente correcto, llamamos control cuando nosotros desde este otro punto de vista, pues podemos llamar mayor número de exigencias o entrar en un modelo mucho más matemático de nuestro trabajo. Y me explico. Nuestra profesión está llena de infinidad de factores climáticos, ambientales, bueno, pues incluso factores de la propia plantas, de los propios cultivos, factores de malas hierbas, que lógicamente nos hacen tener infinidad de variables, infinidad de argumentos y de herramientas para tener que colocar un cultivo u otro en una parcela. A mayores, las exigencias que nos trae la PAC en cuanto a, bueno, pues el cumplimiento de diversas normativas, de diversos porcentajes, baremos, todo ello pues nos lleva y nos está llevando en definitiva pues a un mayor control y a un mayor número de exigencias que muchas veces pues nos saturan. Por desgracia, mi trabajo es lo que más me gusta, lo que más amo y donde más disfruto, y por desgracia quiero decir, muchas veces la burocracia y el exceso de papeleo y de documentación pues cada vez lo llevo peor. Entonces, entiendo que esta es una herramienta que tiene que ser útil y tiene que ser necesaria, pero en tanto en cuanto va a suponer un mayor control de todas nuestras solicitudes y en tanto en cuanto nosotros vamos a tener que poner una mayor concentración y cumplimentar mucho mejor todos los datos y todos los porcentajes, pues lógicamente eso pues me tiende a preocupar pues algo más y no por ello lo voy a ocultar. Entonces, bueno, pues eso es un poquito lo que yo os puedo decir al respecto, lo que os he contado de mi experiencia y mi opinión a ello. Y yo creo que sin mucho más, pues cedo la palabra al próximo partícipe. Pues muchas gracias, Luis Alberto. Eres el último participante de esta jornada. Me parece muy interesante tu participación y la apreciación que haces. Precisamente yo creo que uno de los esfuerzos que tenemos que hacer y que tenemos que intentar conseguir
es simplificar al máximo y que estas herramientas tecnológicas sirvan para simplificar al máximo vuestra tarea de gestionar la PAC o cualquier otra ayuda. Como ya dijo José Ramón, esto ha venido para quedarse y tiene futuro en aplicación de otras cuestiones. Y bueno, pues ese es un poco el objetivo que tenemos que conseguir, es decir, el control, hacerle como la comisión exige para poder otorgar las ayudas adecuadamente, pero a la vez intentar simplificar y facilitar todo lo posible vuestra tarea, y a eso tienen que contribuir también de una manera muy importante, y entendemos que así debe ser la aplicación de todas estas técnicas.